Damos la bienvenida al licenciado Juan Cubi, experto en temas de desarrollo. La posesión de Luis Ignacio Lula da Silva para una nueva presidencia en Brasil, sin duda, hace historia. Se han concentrado allí presidentes de todos los países latinoamericanos. Estuvo Guillermo Lasso para felicitarlo. Quisiera abordar este tema con usted, licenciado Cubi. ¿Qué es lo que está pasando políticamente en Sudamérica? ¿Qué efectos, qué reflejos puede traer este cambio que se ha dado en varios países latinoamericanos en estos últimos meses, recientemente, que van dejando en teoría en el mapa a muy pocos países que no tengan una línea, así sea como etiqueta de izquierda? Quizás Salvador, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Perú con una incógnita. Buenos días, Gustavo. Gracias por el espacio. Mire, yo tengo una visión un poco diferente respecto de esta división que se hace entre gobiernos de izquierda y de derecha, porque objetivamente hay gobiernos catalogados o calificados de izquierda en América Latina que realmente no representan una postura de cambios profundos de la sociedad. Yo creo que más bien lo que está ocurriendo, Gustavo, y en buena hora desde mi punto de vista, es que se ha logrado frenar a las opciones más radicales de la derecha, más extremistas de la derecha, y eso es ventajoso. Por ejemplo, en Chile se frenó al señor Katz, que era un abierto pinochetista. En Colombia se lo frenó al sector de Uribe y este señor Hernández, que era un tiro al aire peligrosísimo, se lo logró contener. En Brasil se ha logrado contener, evitar el triunfo de la derecha más radical con Bolsonaro. Eso es positivo, pero eso no significa ni que Lula, ni que Petro, ni que Boric, como lo están demostrando, puedan hacer gobiernos que impliquen cambios radicales o cambios profundos en las estructuras de poder. De manera que hay que felicitarle en el sentido de que se frenan estas posturas más reaccionarias, más autoritarias, pero tampoco eso significa que van a haber opciones de cambio profundo de estas sociedades. Bueno, pero la mayoría de ellos han llegado al poder con un discurso y con cartas de presentación de la izquierda. No sé si esto marca Eh, tendencias y nuevas elecciones que se den eventualmente en otros países de América seguirán la misma línea. Gustavo, el problema es que en América Latina se puso de moda esta etiqueta de izquierda con gobiernos populistas que no tienen nada de izquierda. Ujú. Solo le puedo dar el caso de Maduro en Venezuela, yo no creo que sea, o los señores Kirchner en Argentina, yo no creo que eso puede ser catalogado de izquierda, gobiernos populistas atravesados por una corrupción galopante, con posturas abiertamente autoritarias y contrarias a los derechos y a las luchas sociales. Lo de Nicaragua es una vergüenza mundial, ¿no? Y que se pueda seguir catalogando de izquierda ese gobierno y que reciba la adhesión de otros sectores de la izquierda latinoamericana es una vergüenza. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser mucho más sutiles en el análisis ideológico de estas opciones de Tendría que gobierno. preguntarle entonces, ¿esta situación posibilita de alguna manera el retorno del correísmo al Ecuador, con todo lo que esto lleva adentro y significa? Mire, yo creo que el correísmo está sufriendo un proceso de deterioro progresivo desde el 2014, que es irreversible. Yo no creo que tenga opciones para el poder. Y el otro asunto es que el correísmo está abiertamente aliado con la derecha. Es decir, que vuelva sería para que para consolidar un esquema corrupto de administración del Estado y una viabilización de los intereses de sectores de la derecha. Lo que está haciendo este momento en esa alianza con los socialcristianos desde un punto de vista ideológico o formal sería inconcebible, pero como yo siempre sostuve desde el inicio del gobierno de Correa que ahí había un pacto tácito con los sectores oligárquicos, con los grupos de poder de este país, no me llama la atención lo que está ocurriendo en este momento. Tendríamos que preguntarnos qué otras opciones pueden existir en Ecuador a un candidato correísta que no se lo ve aún en el panorama o a un presidente Guillermo Lasso que echó ya un globo de ensayo. Gustavo, la situación de este país es compleja. Yo también en un programa como usted sostuve que la principal opción para las próximas elecciones son los candidatos de las bandas criminales, del narcotráfico, que van a captar espacios de poder locales. Y eso ya rompe totalmente con estas
dicotomías derecha-izquierda, con correísmo, lacismo, nepotismo, porque en la práctica lo que va a ocurrir es que se va a generar un caos institucional, un caos de la administración de justicia, una absoluta informalidad de la administración del Estado que va a ser difícil que la solucione ninguna fuerza política. Pongámonos a pensar, Gustavo, en lo que significa que poco a poco el narcotráfico, las bandas vayan copando las estructuras del Estado. Ya no es solamente la economía, ya no es solamente espacios territoriales para sus negocios, es cooptar las instituciones del Estado. Y eso está no solamente denunciado por el gobierno, eso está demostrado por escándalos, por análisis, por estudios que se han hecho a lo largo de los últimos años. Hemos conversado con usted, Ian, y conocemos de su poca fe que tiene en que la consulta popular vaya a tener ninguna incidencia, por lo menos de carácter positivo en Ecuador, sea cual sea el resultado. Pero meditando sobre estos temas, habría que asumir escenarios si gana el sí o si gana el no. ¿En qué forma cambiaría Ecuador? Mire, la única opción que puede incidir en un cambio político es si el gobierno tiene éxito en la consulta. ¿En qué sentido? En que de alguna manera podría consolidar una mínima fuerza en un momento de profunda debilidad. No es que el presidente Lazo, si llegara a ganar en la consulta, va a tener carta blanca para generar un proyecto tal como él lo tiene concebido en su cabeza, pero sí le daría una mayor capacidad de iniciativa. Pero fuera de eso, yo no veo que eso vaya a alterar mayormente las condiciones de este país. Nosotros hemos señalado y hemos hecho público el día de hoy un pronunciamiento de Montecristi Vive, el grupo al cual yo me pertenezco, donde decimos que existen otras preguntas que son mucho más importantes para la ciudadanía, que sí deberían ser parte de una consulta. Obviamente a los grupos de poder no le conviene. Le pongo solo un ejemplo, el pago de la deuda del IES. Seguramente si el gobierno consultara si estamos de acuerdo en que se le pague la totalidad de la deuda del IES, de la Seguridad Social, de parte del Estado, tendría una aprobación generalizada. Si se pidiera que se incremente el presupuesto para salud, educación y que se considere esos servicios como un derecho público, universal y gratuito, tenga la seguridad, Gustavo, de que tendrían aprobación ciudadana. Eso sí son hechos, son circunstancias que ameritan un pronunciamiento ciudadano, no las 8 preguntas que sean aprobadas o no sean aprobadas, Gustavo, no van a alterar ni siquiera los problemas que están considerados en las explicaciones de las preguntas. ¿Cómo ve el tema institucional en Ecuador? Guillermo Lazo en algún momento dijo que él no necesitaba el Congreso o la Asamblea para gobernar, pero parece que lo que no necesita ahora es autoridades de control elegidas por la ruta, la hoja de ruta, que sería la indicada, nos guste o no, por la Constitución, es decir, a través de un Consejo de Participación Ciudadana. Mire, eso es lo absurdo, lo contradictorio de esa figura, de ese organismo espurio desde mi punto de vista, que es el Consejo de Participación Ciudadana, que todo el mundo se pone en contra mientras no esté bajo su control. Todas las fuerzas políticas lo cuestionan o ponen en duda mientras no tengan la sartén por el mango. Es lo que está ocurriendo en este momento con el gobierno. Lazo se ha dado cuenta de la utilidad que puede tener ese Consejo de Participación Ciudadana. ¿Para qué? Para designar autoridades, para neutralizar los intereses o las intenciones de las otras fuerzas de cooptar contralor, de fiscal, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que hace ahora el gobierno? Simplemente da vueltas al asunto de la legitimidad del Consejo de Participación Ciudadana y está operando por debajo con la actual mayoría de 4 miembros. Y eso va a ocurrir con todos los gobiernos que vengan, Gustavo. Por eso nosotros hemos propuesto desde el año 2016 que la opción, el camino es eliminar ese organismo, eliminar definitivamente y discutir cuáles serían las formas de elección de las autoridades de manera que sí respondan a los intereses nacionales. Pero Tampoco se le ya puede se han entregar. analizado y se han elaborado varias posibles fórmulas para eliminarlo. Se ha llegado, así hemos entendido, a la conclusión de que no hay cómo, de que habría que hacerse posiblemente una nueva asamblea constituyente para eso. Mire, Gustavo, el primer poder del Estado es la Asamblea Nacional, nos guste o no nos guste, es la representación de los ciudadanos. Ese debería ser el poder que tenga la potestad de nombrar autoridades. El problema es
¿Cómo se hace un proceso previo para que esas personas que van a ser posesionadas o seleccionadas por la Asamblea Nacional pasen por un filtro, unos requisitos fundamentales de probidad, de independencia, etcétera, que garantice que esos ciudadanos van a cumplir una función de defensa del interés general? Eso no es simple, no es fácil, Gustavo, pero creo que no hay otra forma, porque en esencia, en cualquier democracia, en cualquier régimen republicano, el primer poder del Estado es la Asamblea Nacional, el Congreso o Parlamento, como se lo llame. Ahí debería radicar la posibilidad de tomar estas decisiones. Claro, el problema es que como tenemos una Asamblea Nacional tan desprestigiada, lo primero que dice la gente es no se le puede dar tampoco esa potestad a esta Asamblea y a las que vengan, porque seguramente tengan o acarreen el mismo desprestigio. Pero la fórmula central, Gustavo, es cómo se hace un proceso previo de escogitamiento de estas autoridades o de las Hay que ternas o inventar el agua tibia, ¿no? Hay países que resuelven de alguna manera diferente y eficiente estos temas. yo le estoy planteando no un agua tibia, estoy planteando que la Asamblea Nacional debería ser quien nomine a estas Ujú. autoridades. El tema es cómo usted previamente selecciona a quienes van a ser designados. Esa Claro, es la hablo de clave. estos procesos de selección con intervención posterior de legislativo, se llame como se llame. Hay países que de alguna Exactamente. manera han resuelto el tema, era lo que le preguntaba. Sí, o sea, hay países donde esos procesos tienen un control y una depuración que opera, que funciona bien. La clave es que no pueden llegar funcionarios que tengan rabo de paja en casos, por ejemplo, de corrupción, en casos de venalidad, en casos de inclinarse a favor de determinados intereses. Eso es lo que hay que lograr depurar. Vuelvo a insistir, o sea, no es sencillo, no es fácil. Los grupos de poder, los intereses juegan en estos procesos, pero no hay otra forma. Lo que sí es obvio, Gustavo, es que el Consejo de Participación Ciudadana fue un remedio peor que la enfermedad. Ahora, no estamos pidiendo peras a la Olmo, licenciado Cubi. Hace 2 días seguíamos con interés a un caso aquí en Latinoamérica. En México estaba por nombrarse a la presidenta de la Corte de Justicia en ese país. Y ella tenía, entre los escándalos que le rodeaban, un título falsificado de su licenciatura y un currículum realmente lamentable de manejo de forma muy cuestionable de una serie de temas mientras ella había sido magistrada. Lo que usted señala es clave, Gustavo, porque no podemos nosotros pedir arcángeles de sociedades que están profundamente atravesadas por prácticas y culturas de la corrupción, del autoritarismo, del compadrazgo, así es, ¿ya? Eso tiene que irse cambiando. Algún momento tendremos sociedades que produzcan políticos, funcionarios, representantes, líderes con otras condiciones, pero no podemos tampoco esperar eso a que a futuro, algún momento dado, nuestra sociedad cambie. Hay que escoger de lo que tenemos, pero yo creo que sí se puede hacer un esfuerzo por evitar, por ejemplo, que en esa selección de estos representantes o altos funcionarios puedan filtrarse o puedan penetrar estos funcionarios que tienen un pasado totalmente deplorable. Esto ya se lo investigó, recuerde Gustavo, cuando se quiso nombrar a los jueces en las pasadas elecciones de la Corte de Justicia, que aparecían unos nombres de unos funcionarios que no cumplían el más mínimo requisito de probidad y honestidad. Bueno, habrá que seguir insistiendo en eso. ¿Ha visto usted, analizado usted, por ejemplo, quiénes se han postulado para ser integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y qué juicio de valor puede hacer sobre ellos, si es que lo ha analizado? La verdad, Gustavo, como yo soy de la línea de que debe desaparecer ese organismo, no he tenido la dedicación de ver las carpetas, las caras, pero ya me pasó en la última elección, recuerda, con el cura Tuárez, ¿no? Ujú. O sea, cuando presentó, todos sabíamos cuáles eran sus antecedentes, de dónde provenía, y ahí están los resultados. De manera que no hay que ser tampoco muy suspicaz para saber lo que va a ocurrir con esta nueva designación. Volviendo al Consejo de la Judicatura, ¿considera usted que el gobierno, el presidente Lasso, se siente cómodo con Fausto Murillo dirigiendo de manera interina el Consejo de la Judicatura y que esa es la razón en el trasfondo
para tanto malabar, para tantos dimes y diretes en el Consejo de Participación Ciudadana y en la Asamblea? Eso deberíamos de entender, Gustavo, porque no es posible que después de meses enteros y con todo este conflicto, el Consejo de Participación Ciudadana se sigan devolviendo las ternas y se siga bloqueando esa designación. Algo debe estar ocurriendo. Lo que pasa es que también, Gustavo, uno a veces no alcanza a dimensionar porque no maneja información desde adentro, qué es lo que está en juego, ¿no? Yo entendía, yo esperaba que ya con la última designación de la terna dieran paso a ese nombramiento y vea lo que acaba de ocurrir. De manera que yo estaría pensando que la mano del gobierno sigue interviniendo en esa designación, Y el lo señor cual es Ulloa no ha lamentable, porque dado ninguna razón de peso. exactamente, lo cual es lamentable porque vuelve a poner sobre la palestra el tema de la injerencia política sobre los organismos de justicia. Ahora, esperar cambios es realmente hasta un tanto utópico, por lo menos en el mediano y incluso en el largo plazo, para cambiar esta situación de Ecuador. ¿Qué hacer en estas circunstancias? ¿Cómo mejorar, fortalecer la institucionalidad tan venida menos en el país? Bueno, hay que hacer un llamado a que exista un acuerdo nacional, no hay otra forma, ¿no? Para que las principales fuerzas y sectores eh, se comprometan a poder construir organizaciones que respondan realmente a una serie de normativas y de principios de carácter general, que no puedan ser atravesados por manipulaciones ni intereses particulares ni personales. Eso hay que hacer, no hay otra forma, Gustavo. El tema es que, claro, a veces este llamamiento cae en saco roto. Mire, le voy a solamente a señalar lo que está ocurriendo con la designación del representante de los trabajadores al Consejo Directivo del IES. Se hace una convocatoria, se reúnen las centrales, se nomina a unos representantes que tenían de alguna manera, digamos, el respaldo mayoritario y mete en mano de una manera tramposa, y entiendo que orquestado por el gobierno, para que salga este señor Richard Gómez, que es un personaje totalmente cuestionado por los propios trabajadores. Y resulta que la superintendencia de compañías, me parece que es, espero no equivocarme, ya lo califica y entonces supuestamente asumiría la representación de los trabajadores del Consejo Directivo, pero con una agenda que es totalmente opuesta a los intereses de los afiliados y los trabajadores del IES. Entonces, ese es el gran problema, que se esperaría que se respetara una designación democrática, transparente, y a fin de cuentas, a la última hora meten la mano y alteran totalmente ese proceso. ¿Qué está en juego en esto, Gustavo? Toda la inmensa cantidad de recursos financieros de las que dispone el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿A quién le sirve eso? A grupos concretos de poder y en primer lugar al gobierno. Finalmente, licenciado Cubi, y usted suele ser un buen analista cualitativo. ¿Qué sensación tiene usted con respecto a la consulta popular? Si le escuchamos a Alberto Acosta y vemos algunas encuestas, el gobierno perdería. Pero si escuchamos a analistas como Lolo Echeverría, Francisco Rocha o vemos las encuestas de ISPOS, la tesis del gobierno de la aprobación de las preguntas ganaría. ¿Qué es lo que piensa usted que va a suceder? A ver, Gustavo, lo primero, no sé si usted leyó mi artículo publicado ayer en Plan B. No, no Yo he tenido digo la que oportunidad, pero lo haré. ya, las encuestas se van a equivocar una vez más, porque las encuestas lamentablemente ya no tienen capacidad de sondear, de medir el vértigo de la información que circula en redes sociales. Fíjese lo que ocurrió en la última elección con el TikTok. O sea, el señor Herbas se posicionó sorpresivamente con TikTok. Y el presidente Lazo tuvo que ir a hacer TikToks para poder ganar la segunda vuelta, lo cual no estaba previsto en ninguna encuesta. A última hora empezaron ya a sondear estos efectos del TikTok y de las redes sociales. Creo que ese es un gran problema para poder interpretar con instrumentos un poquito más sólidos los posibles resultados de una elección, sea la consulta popular o sean las elecciones seccionales. Es complicadísimo. Yo no me atrevo a hacer predicciones porque obviamente en ese escenario es muy difícil. Pero lo que yo sí le digo, Gustavo, le insisto, yo tengo mis dudas de que el gobierno pueda ganar la consulta
tengo mis dudas, más allá de lo que digan ciertas encuestas, porque de alguna manera es un sondeo que está haciendo el gobierno de su administración, como son todas las consultas. Sin embargo, ahí hay una pregunta que es un anzuelo, que es una carnada, que es la de la extradición de los narcotraficantes. Claro, en un clima de inseguridad tan grave, eso puede generar una adhesión de parte de la ciudadanía. Podría ser que a lo mejor se aprueba una pregunta y se niegan las demás. Yo creo que va a ser una elección bastante enredada. Ese es mi pálpito, muy enredada la de la propia Y en la consulta misma línea, ¿qué le popular. dicen a usted las encuestas en esta incipiente carrera electoral? Pues la campaña realmente recién comienza aquí en la ciudad de Cuenca, en la que se ve peleándose los primeros lugares algunas viejas figuras. Tampoco me atrevo a hacer pronósticos, Gustavo. No voy a satisfacer su inquietud, pero es complicadísimo. Además, yo le he dicho varias veces, no sé por qué razón, a veces Cuenca es una plaza bastante difícil para hacer previsiones. Ya lo que pasó en las últimas elecciones con Yacu Pérez, con el propio Pedro Palazzo, de manera que son situaciones bastante complejas. Bien, queremos agradecerle, licenciado Cubi. Gracias a usted, Gustavo, como siempre. El licenciado Juan Cubi es experto en temas de desarrollo.